Bueno, vamos a ver la parte de biología molecular de bioquímica. Realmente lo que vamos a observar aquí es el proceso que se va a llevar a cabo desde pues, las características del DNA hasta la síntesis proteica. Bueno, ya entrando en materia, aquí lo que vamos a entender de forma primaria, pues va a ser la estructura del ADN y cómo éste se llega a condensar para pues poder disminuir su tamaño, por así decirlo, y poder entrar dentro de una estructura tan pequeña como lo es la célula, ¿no? Prácticamente partimos de la estructura más condensada, que es el cromosoma, y si se dan cuenta, existe un enrollamiento. Bueno, tenemos la doble cadena, la doble hélice. Esto va a dar dos vueltas sobre una estructura que es un octámero, que se llama nucleosoma, y va a ser fijada estas dos vueltas por una estructura que estoy aquí señalando con el puntero, que es una histona. Para entender cómo es el nucleosoma, pues un octámero conformado por, obviamente, como son Luis, ocho proteínas, como son H2A, H2B y H3 y H4. Eh, este enrollamiento se va a dar para formar una estructura que se llama supercoil y ya posteriormente, pues es como se forma el cromosoma. Podríamos decir que tenemos, de acuerdo a su grado de condensación, algo llamado eucromatina y otro heterocromatina, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. La eucromatina, pues es el DNA en su forma pura o los nucleosomas con sus dos loops. Y la heterocromatina, pues ya sería este superenrollamiento y el cromosoma como tal. Para memorizar, las cargas positivas están dadas por los grupos fosfato, las negativas por la lisina y la arginina, y la mitocondria carece de histonas, tiene su propio DNA y este es circular. La síntesis del DNA y las histonas se da en la fase C del ciclo celular. Aquí en esta imagen tenemos una microscopía electrónica de barrido que nos demuestra cómo es la heterocromatina y la eucromatina. Si se dan cuenta, esta estructura un poquito más opaca, de un color más negro, es la más condensada y es la heterocromatina. Y la de color blanco, que está menos condensada, es la eucromatina. Esto marcado aquí como neu es el núcleo. Entonces, ¿qué es lo importante saber de estos dos? Es que la heterocromatina, al ser una estructura más condensada, es estéricamente inaccesible para las moléculas que van a llevar a cabo el proceso de transcripción, por lo tanto va a ser inactiva. A diferencia de la eucromatina, que como está menos condensada, pues estéricamente las moléculas son accesibles para llevar a cabo el proceso de transcripción y por lo tanto es activa transcripcionalmente hablando. Aquí lo de metilación y acetilación lo vamos a ver un poquito más adelante. Prácticamente metilación es menos transcripción y acetilación es un proceso que nos va a llevar a más transcripción. Para recordar qué son los corpúsculos de Barr, los corpúsculos de Barr son cromosomas X inactivos que son visibles en la periferia del núcleo. Lo que les comentaba, las modificaciones que se le puede hacer al DNA o a las histonas. Tenemos de metilación de DNA y de histonas. Vamos a ver lo del DNA. Prácticamente, con lo que nos vamos a quedar es que estos procesos en su mayoría van a disminuir la transcripción. Y el único que la aumenta es la acetilación. Entonces, metilación disminuye transcripción, diacetilación disminuye transcripción y el único que la aumenta sería la acetilación. La metilación es un proceso muy característico de algo llamado impronta genómica. Prácticamente lo que promueve la metilación son islas CPG, eso hay que tenerlo presente. Y pues, como lo estaba comentando, que silencia la transcripción genómica. Y eso es lo que hay que tener presente más que nada. Que disminuye la transcripción y que aumenta la transcripción. Vamos a entender la estructura del DNA a nivel molecular. Este está compuesto por nucleótidos y nucleósidos. La diferencia entre un nucleótido y un nucleósido es que el nucleótido, aquí lo marco la T en grande, contiene estas tres cosas, o sea, la base, como tal la base nitrogenada, que es lo que vemos aquí, un azúcar y un grupo fosfato. Si nosotros quitamos este grupo fosfato, nos vamos a quedar con la base y el azúcar, que se lo llamaríamos nucleósido. Hay que saber cuáles son estas bases nitrogenadas. De esas bases nitrogenadas tenemos purinas y pirimidinas. Dentro de las purinas, molecularmente hablando, tienen dos anillos, como lo vemos aquí. Estos son los anillos, anillo número 1, anillo número 2, y las pirimidinas solo tienen un anillo. ¿Cuáles son las purinas? La adenina y la guanina. Esta frase de Pure as Gold es para memorizarlas, y las pirimidinas serían citosina, uracilo y timina.
y para acordarnos, cut the pyramid. Entonces, ¿de dónde se sintetizan o qué aminoácidos son precursores para la síntesis de purinas? Son tres: aspartato, glicina y glutamina, que los vemos aquí. Este nitrógeno y estos dos carbonos los aporta la glicina, estos dos nitrógenos la glutamina y este nitrógeno el aspartato. Entonces, y para las pirimidinas es principalmente el aspartato, como lo vemos aquí, y un grupo carbamilfosfato. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Una cosa que tenemos que tener presente es, estas bases tienen su base complementaria y son unidas por puentes de hidrógeno. La adenina se une por dos puentes de hidrógeno a la timina y la guanina por tres puentes de hidrógeno a la citosina. Estos enlaces son mucho más fuertes, como son tres, pues son más fuertes, y por lo tanto tienen una temperatura a la cual se desnaturalizan mucho más alta, o sea, son más densos. Entonces, mientras más uniones de guanina citosina tenga el DNA, pues su temperatura a la cual va a desnaturalizarse va a ser mucho mayor. Y la metilación, esto nada más como dato para recordarlo, la metilación del uracilo hace tiamina. Las purinas y las primidinas, esto más que nada para que la recuerden molecularmente hablando, dos anillos y un anillo. Y tienen sus diferencias que pues a veces vale la pena tenerlas presentes nada más, ¿no? Esto es para memorizar qué pasa si diaminas una de las bases, se convierten en otra base. Por ejemplo, la citosina en uracilo, esta es una palabra para usar, que yo la uso más como para recordarlo. Ustedes, si no les son prácticas, creen las suyas. Citosina, uracilo, cintura, adenina, hipoxantina, adenohipófisis, guanina, xantina, gujan, 5-metilcitosina y timina, sería metilcitológico y termina. Prácticamente estas palabras pues no les van a ser útiles a todos, y les recomiendo que esto es algo mucho de memoria. Ahora sí veamos la síntesis de nuevo de purinas. Antes de ver toda esta estructura, toda esta secuencia de la síntesis, este es el resumen, por si lo quieren ver un poquito más rápido. Prácticamente, pues como todo bioquímica, tenemos enzimas y sustratos y productos. Y bueno, vamos a empezar. De la vía de las pentosas proviene la ribosa 5-fosfato, que es la estructura molecular que tenemos aquí. A través de una enzima llamada fosforribosil pirofosfato sintetasa, formamos el PRPP, y el PRPP es justamente esto que tenemos aquí. Y aquí tenemos una serie de enzimas. La más importante de estas es la PRPP aminotransferasa. ¿Por qué es la más importante? Porque esta es inhibida por la alta producción de AMP y de GMP. Entonces, si tenemos mucho AMP y GMP, se va a detener la producción de purinas. Esta cadena de sucesos nos va a llevar a la formación de IMP, inosine monofosfato, que es esa estructura que vemos aquí. Y ya por último tenemos la acción de unas enzimas que son las adenosil succinato sintasa y liasa para llegar al MP, y la inosine monofosfato deshidrogenasa y la GMP sintasa para llegar al GMP. Estas son las estructuras moleculares. Síntesis de nuevo de purinas, como vemos, llegamos ya con esto podremos empezar a tener, ya llegaremos a nuestra base adenina y guanina. Y pues, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos aspartato, glicina, glutamina y tetridofolato. Si se dan cuenta, esto es lo que vemos aquí en el IMP, justamente los aminoácidos que les mencionaba. Y aquí la relación importante que tiene con la clínica es que hay algunos fármacos que inhiben estas vías, por ejemplo, como lo sería la zatioprina o el 6-mertacaptoprine, que es lo mismo, es la prodroga del 6-mertacaptoprine, que inhibe la síntesis de nuevo de purinas, aquí lo vemos, y la ribavirina y el micofenolato, que inhiben la inosine monofosfato deshidrogenasa, que es el paso de IMP a GMP. Entonces, a manera de resumen, tenemos ribosa 5-fosfato, después PRPP, después IMP y por último GMP y ADP. Eso sería la síntesis de nuevo de purinas. Vamos con la síntesis de pirimidinas. Aquí, si se dan cuenta, el esquema es un poquito más complejo, así que mejor nos venimos a esta parte que tiene todo ya un poco más resumido. Tenemos la secuencia de números para guiarnos. Empezamos con glutamina, CO2 y ATP. A través de una enzima llamada carbamoil fosfato sintasa 2, pasamos a carbamoilfosfato. Aquí marco este 2 en rojo porque tenemos esta enzima 2 y 1. La 2 es la del citosol y la 1 es la que se encuentra en la mitocondria y interviene en el ciclo de la urea. Y pasamos a carbamoilfosfato, que era lo que les había comentado que formaba parte de esta parte del anillo de las pirimidinas, ¿no? Aquí se agrega aspartato y
con una enzima llamada aspartato transcarbamilasa pasamos a ácido orótico, que es lo que tenemos aquí. Aquí, en esta secuencia, se agrega el PRPP que proviene de la ribosa 5-fosfato y con una enzima llamada UMP sintasa se forma el UMP, el uridín monofosfato. Aquí ya tenemos nuestra primera base nitrogenada, que sería el uracilo, y ya tenemos una secuencia que nos va a llevar a TMP o a CTP, o sea, a la timina o a la citosina. Aquí lo que vale la pena tener en cuenta es el camino que nos lleva a la timina. ¿Por qué? Porque interviene un cofactor muy importante, el tetraidofolato. Si se dan cuenta, en el paso de oxiuridín monofosfato a deoxitimidín monofosfato, tenemos una enzima llamada timidato sintasa y requiere de este tetridofolato para llevar a cabo su función. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. De igual manera, la correlación farmacológica, tenemos 4 fármacos que van a tener la correlación. Si ven que es mucha información y se quieren aprender el más importante, pues yo diría que el que actúa en la tetridofolato reductasa, perdón, la hidrofolato reductasa es el más importante, ¿no? El metotrexate, el timetropin y la pirimetamina. El metotrexate actúa en humanos, el timetropin en bacterias y la pirimetamina en parásitos, en protozoos. Entonces esto tenerlo presente, ¿no? Y la hidroxiurea inhibe esta parte de acá, la ribonucleótido reductasa. El 5-fluoracil actúa igual en la 5-timilato sintetasa, aquí como lo habíamos mencionado, donde interviene el cofactor del tetridofolato. Y por último, la leflunomida inhibe la dihidroato deshidrogenasa. Aquí lo importante también a tener en cuenta es que existe una disfunción de esta enzima llamada UMP sintasa que genera una condición llamada aciduria orótica. Nada más para tenerlo presente. Ahora vamos a ver el metabolismo de las purinas. Si se dan cuenta, tenemos aquí los precursores, que sería el GMP, el IMP y el AMP. Como lo hemos comentado, el IMP pues, se puede ir a la formación de MP o a la formación de GMP. Y ya pues se van metabolizando, pasando a nucleósidos, se le quita el grupo fosfato, acá también como lo pueden ver, o se pueden hacer bases libres, como lo que habíamos comentado, la guanina y la adenina, que son las que se usan en el DNA realmente. Y se dan cuenta, estas vías confluyen en una molécula llamada xantina, que la xantina a través de la xantina oxidasa, una enzima que está marcada aquí como XO, pasa a ser ácido úrico. Este paso es muy relevante ya que existen condiciones asociadas a la hiperuricemia que pues tienen traducción clínica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? Que tenemos dos enfermedades o dos síndromes que se ven alterados en el metabolismo de las purinas, es lo más relevante. De este lado tenemos el síndrome de Lesch-Nyhan, que es una alteración en la enzima hipoxantin-guanin-fosforribosil transferasa, y el síndrome o la enfermedad de adenosine-deaminasa, que genera una inmunodeficiencia severa combinada. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no nos atoramos tanto aquí. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el mecanismo de acción farmacológico de estos dos fármacos, el allopurinol y el febuxostat, que inhiben la xantinoxidasa. Entonces, si se dan cuenta, pues de este paso de la formación de hipoxantina, xantina, ácido úrico, interviene la xantinoxidasa. Entonces, estos fármacos se suelen emplear en algunos trastornos que incrementan la producción de ácido úrico. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, y es la relevancia de saber ese metabolismo, así como los síndromes que tenemos aquí, el de Lesch-Nyhan y el de la deficiencia de adenosine-deaminasa. El síndrome de Lesch-Nyhan, que lo tenemos aquí, como ya lo hemos comentado, es la deficiencia de esta enzima, HGPRT. Tenemos una mnemotecnia para ver sus manifestaciones clínicas. Es una enfermedad genética recesiva ligada al X, que lo que va a provocar la alteración de esta enzima es un aumento en la síntesis de purinas y una producción excesiva de ácido úrico. Entonces, toda esta hiperuricemia es lo que se llega a traducir clínicamente como, sobre todo, tenemos hiperuricemia, enfermedad por gota. Este exceso de ácido úrico también genera agresión y automutilación por parte del paciente por el excesivo dolor que tiene. En orina tenemos cristales de color rojo o naranja y también se llega a tener distonía, este aumento en la tensión muscular. El tratamiento, como lo habíamos mencionado, en condiciones que generan hiperuricemia, suelen ser estos inhibidores de la xantinoxidasa, allopurinol y febuxostat.
Por parte de la deficiencia de adenosina es una enfermedad autosómico recesiva y va a culminar en un síndrome de inmunodeficiencia, una condición de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque aumenta el desoxias ATP, que por consecuencia disminuye la actividad de una enzima, la ribonucleotiroreductasa, que a su vez, recuerden, esta enzima está en la síntesis de nuevo de pirimidinas, pues va a disminuir los precursores del DNA y esto condiciona alteraciones en las células inmunes, sobre todo en los linfocitos, y es lo que nos conlleva esta inmunodeficiencia. Vamos a entrar en materia de las características del código genético. Tenemos 4 principales, no es ambiguo, es redundante, no se sobrelapa y es universal. ¿Por qué no es ambiguo? Porque un codón va a codificar para un aminoácido. A final de cuentas, recuerden que los aminoácidos van a ser estas estructuras que van a formar la complejidad de una proteína a través de enlaces peptídicos. Y un codón es un triplete de bases nitrogenadas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se integra un aminoácido? A través de codones. Es redundante porque un mismo codón codifica para un solo aminoácido. No se sobrelapa porque la lectura siempre es de 3 en 3, no vamos a tener lecturas de 2 en 2, de 4 en 4, no, siempre va a ser una lectura de 3 en 3 secuencial y es universal porque con el paso de los años se sigue preservando estas características, ¿no? O sea, no cambia como tal las características esenciales del código genético. Tenemos una hipótesis de Wobble, que nos explica que al momento de la traducción, eso de aquí es una RNA de transferencia, que lo vamos a hablar más adelante, tenemos un RNA mensajero, tenemos el codón y el anticodón del RNA de transferencia. No es necesario o sea, que sea tan específico el tercer lugar de este codón. O sea, por ejemplo, me explico. Tenemos esta secuencia, este codón que nos va a codificar para leucina, que es CUC, y de este lado tenemos CUU, que nos codifica igual para leucina. Entonces, no importa qué base esté aquí, si está la adecuada o está la inadecuada, a veces nos va a codificar para el mismo aminoácido. Entonces, es una teoría que tiene una traducción clínica, ya que en mutaciones donde solo se altere esta base nitrogenada, pues la traducción clínica no va a ser tan importante porque no va a tener una repercusión relevante en la síntesis proteica. Vamos a hablar de la replicación del DNA. La replicación del DNA se lleva a cabo, esta es nuestra zona de interés, se lleva a cabo en esta forma de Y. Vamos a centrarnos en esta forma de Y, en un anillo. eh, Prácticamente va a tener una zona de apertura y va a haber una replicación continua y otra discontinua. ¿Cómo se sabe dónde se va a empezar la replicación? A través de unas cajas que se llaman cajas Tata, que son secuencias ricas en adenina y timina, y pues es el origen de replicación. La síntesis siempre se hace en dirección 5'3'. Recuerden que el DNA tiene una dirección 5'3' y otra 5'3', y una va a ser continua y otra discontinua. Esto lo pongo para recordarnos que siempre la síntesis va a ser en dirección 5'3". Y ahorita explicamos esto. Estos fragmentos de la replicación discontinua se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Cómo sabemos dónde empezar la replicación? Por un codón de inicio. ¿Y cómo sabemos dónde terminarla? O cómo lo sabe el cuerpo con codones de paro. Entonces tenemos un codón de inicio y 3 codones de paro. El codón de inicio va a codificar para metionina, el aminoácido metionina, en eucariotas y en procariotas para N-formilmetionina. ¿Cómo nos podemos acordar de estos codones? Con estas claves, por ejemplo, vamos a imaginarnos la replicación como los estudios que tenemos a nivel universitario. Por ejemplo, AUG nos va a hablar de la inauguración para acordarnos de AUG. Y pues podemos terminar nuestros estudios universitarios en distintas universidades. Puede ser en la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA, o en la Universidad de Georgia, UGA. Entonces, terminamos nuestros estudios en estas universidades y empezamos justamente aquí. Inauguramos nuestros estudios aquí. Esto es lo que les comentaba de por qué uno es continuo y otro discontinuo. Tenemos el DNA en una dirección 5'3' y otro en dirección contraria 5'3', que está marcada por donde está localizado pues, el grupo fosfato y un grupo hidroxilo, ¿no? Esto es lo que marca como tal la dirección. Entonces, vamos a tener una continua. Esto que se ve aquí en óvalo son los primers que inician la replicación. Ahorita vamos a hablar de un poquito más sobre ellos. Vamos a tener una continua porque la síntesis es en dirección 5'3'. En caso de la cadena que vaya en dirección 3', 5', la síntesis va a ser continua. Y de forma contraria, donde la cadena vaya en dirección 5', 3',
el primer pues va a hacer que la dirección sea contraria en 5'3' y nos va a tener que hacerla de manera discontinua. Hablemos de la replicación. Yo creo que para empezar a hablar de esto sería primero desarrollar un poquito estas proteínas que se ven involucradas, y ya después vamos al esquema para entenderlo con mayor claridad. La helicasa, ¿qué hace la helicasa? Abre el DNA, lo separa como tal, está deficiente en un síndrome llamado síndrome de Bloom. Estas proteínas, las SSBP, lo que hacen es prevenir que se cierre se puede decir que este anillo que abrimos. Las topoisomerasas lo que hacen es evitar un supercoil, un superenrollamiento de la cadena de DNA, lo hacen fijando y cortando cuando es necesario. Las primasas es el sitio donde va a iniciar la replicación. La polimerasa 3 es la que replica, está asociada a una exonucleasa que corrige. La polimerasa 1 quita el primer, degrada el primer. La ligasa une los fragmentos de Okazaki, que son los discontinuos que tenemos, y la telomerasa agrega a la secuencia terminal una serie para evitar la pérdida de material genético. Entonces empecemos. Número 1 tenemos la helicasa, que va a abrir este sitio de replicación. Se asocian estas proteínas, que son las SSBP. Aquí está la explicación de sus siglas. Y las topoisomerasas las tenemos acá, evitando este superenrollamiento del DNA. La primasa la tenemos de color amarillo, como se dan cuenta aquí, que va a marcar el inicio de la replicación. En este caso ya lo marcó y ya empezó a replicar a través de esta polimerasa 3, ¿no? La DNA pol 3, que con bases complementarias va a ir replicando toda la cadena para hacer una cadena complementaria. La polimerasa 1 quita como tal el primer, si se dan cuenta, la tenemos aquí con el número 6, que está de color moradito, va a quitar el primer para que llegue la ligasa, que es esta que tenemos de color verde, y una ese sitio que dejó libre el primer. Y ya por último, la telomerasa no la tenemos aquí ejemplificada, pero por una secuencia terminal para evitar la pérdida de material genético. Tenemos que acordarnos de algunos fármacos que actúan inhibiendo la topoisomerasa. Tenemos fármacos que actúan en los eucariotes y otros en los procariotes. En los eucariotes, pues nos referimos a humanos que son usados como quimioterapéuticos. Por ejemplo, tenemos unos que actúan en la topoisomerasa 1 y otros en la topoisomerasa 2. Para acordarme yo de estos, esta imagen, me imaginé una cerveza Tecate para acordarme con los fármacos que terminan en teca, en tecan, como irinotecan o topotecan. Y para la topoisomerasa 2 me imaginas dos chavos del 8 diciendo posí, para los que se ven en pósido, topósido y tenipósido. Y los procariotes, que serían pues en bacterias propiamente, actúan en topoisomerasa 2 y 4 y son las fluoroquinolonas. Entonces estos son los fármacos que principalmente actúan a nivel de la inhibición de las topoisomerasas y por consecuencia en la replicación del DNA. Tenemos distintas maneras de reparar errores, ya sea pues, errores genéticos, que son, en este caso tenemos de una sola cadena, otros que son en dos cadenas. O sea, por ejemplo, en una cadena podemos tener una base mal o un par de bases mal. Podemos tener una, como les comento, y hay distintas formas de repararlos. Vamos a empezar con el primero, que sería justamente esto que tenemos aquí, que es la escisión de nucleótidos. Por ejemplo, tenemos dos bases alteradas, como lo vemos aquí en este tachecito. Son dos bases de adenina y, por ejemplo, te las tenemos alteradas. Entonces, llega una endonucleasa y libera la cadena complementaria, si se dan cuenta. Aquí libera esta cadena complementaria y después llega una DNA polimerasa y replica estas bases para que después llegue una DNA ligasa y una este sitio. Esto que vemos aquí se ve alterado. Esto es muy importante, la correlación clínica que tiene esto. En una enfermedad que es importante en este caso, que se llama geroderma pigmentoso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estas personas tienen dímeros de pirimidinas, así como los que vemos aquí estos. Este no es una pirimidina, la adenina no es una pirimidina, pero en este caso, en geroderma pigmentoso, tienen dímeros de pirimidina que no pueden ser reparados. Entonces, pues esto los predispone a ciertas cosas, sobre todo en ellas cáncer de piel, y las manifestaciones son pues, este tipo de lesiones cutáneas, tienen piel seca y tienen una sensibilidad muy alta a la luz.
Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Entonces, una persona con geroderma pigmentoso, ¿qué tiene? Tiene dímeros de pirimidina que no pueden ser reparadas y aparte se tiene alterado la escisión de nucleótidos y estas son las manifestaciones que vemos. Por otro lado, tenemos la escisión de base. Si se dan cuenta, aquí se les pongo lo que estamos hablando, y estamos hablando del segundo tipo de reparación. La escisión de base es más específica, o sea, aquí se fue con la cadena complementaria, pero la escisión de base lo que está haciendo realmente es quitar como tal la localización de la base la que está afectada. ¿Esto cómo lo hace? Aquí tenemos una serie de pasos del 1 al 5 que para recordarlos pues podemos usar esta palabra. Siento que es difícil de asociarlo de esta manera, pero pues si a ustedes les es útil lo pueden usar. Llega una glicosilasa, remueve la base, después llega una endonucleasa que corta el lado 5', después una liasa que corta el lado 3', llega una polimerasa que rellena y ya por último llega la ligasa para fijar esta nueva base. Entonces, esta es la secuencia que sucede y este proceso, por ejemplo, se ve alterado cuando tenemos deaminación tóxica, o a fallos en la reparación espontánea. Después tenemos por último el último tipo de reparación que es el de mismatch, que prácticamente aquí lo que estamos viendo es que existe una base que no es complementaria como tal. Y lo que se hace es cambiar es cuando, por ejemplo, sabemos que guanina va con citosina, claro que estamos viendo, y adenina con timina. Por ejemplo, aquí tenemos guanina con adenina, entonces eso no es una complementaria de bases, entonces tenemos un mismatch y se va a quitar similar a lo que se hace en la escisión de nucleótidos y se va a llenar nuevamente con la base que es la adecuada. Entonces es muy similar a nada más que la diferencia es que las bases no son complementarias y que aparte también tenemos la afección se da sobre todo a nivel de solo una base. En este caso acá tenemos dímeros. ¿Y dónde lo podemos encontrar afectado? Como en defectuoso en el síndrome de Lynch. Otro tipo de reparación es el de cuando se usan las dos cadenas. Por ejemplo, aquí tenemos reparaciones no homólogas y homólogas. ¿A qué nos referimos con esta? Homóloga es cuando tenemos una otra cadena, otra doble cadena para arreglar este defecto. Y no homóloga es cuando solo tenemos esa cadena. O sea, si se dan cuenta, acá de color azul tenemos la cadena homóloga y acá pues carece esta doble hélice, esta doble cadena de color azul, pues porque no contamos con esa cadena homóloga. Entonces, esto se hace así sin esa cadena y pues hay pérdida de material genético porque justamente este defecto que tenemos aquí pues va a ser arreglado pues sí con uniones con polimerasas ligasas, pero pues se va a perder este material genético que está aquí y justamente la ventaja de la homóloga es que evita esta pérdida de material genético con las cadenas que tiene aquí complementarias que utiliza las otras para reparar. Aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el no homólogo pierde DNA y que el homólogo no pierde DNA. Y pues aquí están asociados. El no homólogo está asociado o está defectuoso en ataxias de la gentaxia y en anemia de Fanconi, y el homólogo está afectado en cánceres que tienen el BRCA1, como el de mama y el de ovario. Sobre todo esto, o sea, cuáles pierden DNA, cuáles no, y aquí están asociados. Eso es lo importante. Este tema es de extremada importancia, que es entender cómo son las mutaciones o qué tipos de mutaciones existen, cuáles son más severas que otras, y sobre todo que sepan que en función de la mutación genética que exista, pues qué tipo de mutación está presentando. Empecemos primero con las sustituciones sencillas de nucleótidos. Por ejemplo, cuando se cambia así nada más una base. Por ejemplo, que se cambia una adenina por una guanina. Esto, cuando se cambia purina por purina o pirimidina por pirimidina, es una transición. Y cuando se cambia una pirimidina por una purina o una purina por una pirimidina, es una transversión. Estas, pues, son mutaciones muy sencillas que se reparan fácilmente por polimerasas y ligasas. Ya empecemos a hablar de otros tipos de mutaciones. Se dan cuenta aquí, les marqué con esta flechita, este símbolo de más, la severidad. O sea, mientras más símbolos de más tenga, es más severo. Por ejemplo, las silentes. Tiene que ver con la sustitución de un nucleótido que se codifica para al mismo aminoácido. Si se dan cuenta, aquí es donde viene a colación lo de la hipótesis de Wobble,
que si este nucleótido está en la tercera posición del codón, pues se va a codificar el mismo aminoácido y no va a haber ningún problema. Entonces, es como termina codificando para el mismo aminoácido, ni se va a notar que existió la mutación, por lo tanto, pues no es tan grave y no va a tener ninguna traducción. Tenemos mutaciones missense, donde sí cambia el aminoácido, que el nucleótido cambia como tal, se sustituye una adenina por una guanina, o lo que ustedes quieran, y ya no se codifica el mismo aminoácido. ¿Esto dónde lo vemos? Por ejemplo, lo podemos ver en la enfermedad por células falciformes, donde se cambia el ácido glutámico por valina, precisamente porque se cambia un nucleótido en la posición número 6 de la hemoglobina, del gen que codifica por la hemoglobina. Y esto es más o menos lo que tiene que tener presente. También las mutaciones tipo missense las encontramos en fibrosis quística. Y las nonsense, estas codifican, esta sustitución de nucleótidos codifica para codones de paro. Recuerden que tenemos tres, que son las universidades que habíamos comentado. Si esta sustitución de nucleótidos codifica para un codón de paros, terminará siendo el nonsense. Y ya por última, vemos los que son un poquito más complejos. Ya a partir de la nonsense es complejo, porque imagínense que el codón de paro se da al inicio de la síntesis proteica. Por ejemplo, iba en el 20% de su síntesis y pues ya no se codifica el 80% restante de la proteína, pues suelen resultar en proteínas no funcionantes en la mayoría de los casos. Entonces ya empieza a ser grave este tipo de mutaciones. Y el frame shift, que son las que terminan siendo más graves, es la de lesión o inserción de nucleótidos que no son divisibles por 3, que cambia como todo el código de lectura y por lo tanto ya tienes una mala lectura de todos los nucleótidos y ya se altera la proteína como tal, ya está alterada, está más larga, está más corta. Y ejemplos son la enfermedad de Duchenne y la de Tay-Sachs. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de mutaciones que son las del sitio de splice. Vamos a hablar un poquito más de qué es el splicing, que tiene que ver con la remoción de intrones. Y pues prácticamente este tipo de mutaciones lo que ejemplifican es que pues se queda retenido ahí un intrón que no debería estar ahí, y pues son ejemplos de estas raras causas de cáncer, demencia, epilepsia o beta-talasemias, algunos tipos de beta-talasemias. Otro concepto que tienen que tener en cuenta de la genética es que hay cambios genéticos que se dan en función de algún cambio ambiental. Un caso de estos es, por ejemplo, el Operon LAC. ¿Qué es esto? Vamos a hablar de la E. coli. La E. coli tiene un metabolismo que sobre todo a ella le gusta mucho la glucosa. Entonces, imagínense que ella solo metaboliza glucosa y en ocasiones cuando el ambiente pues no es el apropiado y no hay glucosa para metabolizar, pero hay lactosa disponible, pues a través de cambios en el código genético va a través de cambios en el código genético va a tener un metabolismo de lactosa. Entonces, vamos a explicarlo. Esto de 1 y 2 nada más es para que entiendan dos componentes, uno que tiene que ver con la disminución de glucosa y el 2 con la disponibilidad de lactosa, que se tienen que dar de forma simultánea para la codificación de las enzimas que van a metabolizar la lactosa propiamente. Entonces, ¿qué sucede en este cuadro de aquí? Tenemos, por ejemplo, poca glucosa. La poca glucosa va a aumentar la actividad de la adenilatoxiclasa, que va a aumentar por consecuencia la cantidad de CAMP. Este CAMP va a activar a esta proteína que es el catabolito activador de proteínas. Esta proteína se va a venir a su sitio, que a su vez va a activar a un promotor. Este promotor va a correr toda la síntesis de estas proteínas que son enzimas que tienen que ver con el metabolismo de lactosa. Si se dan cuenta, aquí tenemos un represor, una proteína represora. Si esta proteína represora está aquí, no se va a poder llevar a cabo la síntesis de estas enzimas que están involucradas en el metabolismo de lactosa. ¿Qué hace que se quite esta proteína represora? Pues la disponibilidad de lactosa. Esto es importantísimo para que lo tengan en cuenta en algo que les voy a comentar un momento. Si tienes lactosa, se va a asociar la lactosa a la proteína represora y por lo tanto ya no la vamos a tener aquí y se va a poder producir la enzima. ¿Qué nos dice esto? Que si tenemos poca glucosa, pero no tenemos lactosa, aún así no se va a poder sintetizar las enzimas que tienen que ver con el metabolismo de lactosa. ¿Por qué? Porque va a seguir esta proteína represora. Por lo tanto, si la lactosa no está disponible, no va a haber expresión de estas enzimas. Y también otra cosa que tenemos que tener presente es que si hay mucha glucosa, pues se va a sintetizar parcialmente, y hay lactosa, sobre todo, pues también va a haber síntesis de forma parcial de estas enzimas, porque no vamos a tener esta proteína represora.
Esto de aquí es una imagen, si quieren detenerla para observarla, entender qué es, pero la vamos a ir desglosando poco a poco para entender todo el proceso, desde la transcripción hasta la síntesis proteica. Entonces, vamos a venirnos así del paso uno, 2, 3, 4, pero más que nada es como de forma introductoria. Empecemos con el proceso. Aquí vamos a hablar de que existen algunas proteínas reguladoras que van a aumentar la transcripción y otras a disminuir la transcripción. Estas tenemos proteínas reguladoras que se van a unir a sitios que se encuentran en esta cadena que son promotores, que son sitios que aumentan o disminuyen la traduc'ción. Aquí lo vemos de forma esquemática. Tenemos aquí el RNA y en dirección 5'3'. Si se dan cuenta, aquí tenemos el promotor de este proceso y aquí es donde se asocia la polimerasa 2, justamente al sitio del promotor para llevar a cabo la copia de este RNA. Y si se dan cuenta, aquí les pongo lo de la caja TATA, que es lo del sitio donde se lleva a cabo el origen de la replicación. También tenemos cajas CAT, que son que estabilizan. Esto aquí con imágenes para que entiendan que TATA es el inicio y CAT estabiliza. Y nada más, aquí lo importante es que entiendan qué es enhancer y qué es silencer. O sea, que enhancer aumenta la transcripción y silencer disminuye la transcripción. Y las mutaciones en los promotores, en el sitio de promotor, alteran el proceso de transcripción. Entonces aquí empezamos a hablar de la transcripción y de cómo se lleva a cabo. Entonces, vamos a hablar de cómo se forma el RNA mensajero. O sea, cuando el RNA mensajero ya puede salir del núcleo. Esta estructura que tenemos aquí, color morado, es el núcleo celular. Y en el núcleo celular es donde se codifica el RNA heterólogo nuclear, que es el que tenemos aquí. Y a través de ciertos procesos vamos a tener al RNA mensajero maduro. Para que nosotros pasemos de este RNA heterogéneo nuclear al RNA mensajero, tenemos que hacer tres cosas. Número uno, ponerle un capping, como un capuchón al inicio 5' y poner una cola en 3', una de poliadenilación, o sea, muchas adeninas. Esto ahorita vamos a hablar por qué. Y también, pues hay que hacer el splicing. Splicing es prácticamente remover los intrones, que son partes que no nos sirven para la codificación genética, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, el capping se pone en la terminación 5', que es un 7-metilguanosine cap, y la poliadenilación se pone en el final 3', que son como 200 adeninas, y el splicing, pues ahorita vamos a hablar un poquito más de él, por eso lo dejo aquí, porque vamos a hablarlo de forma más desarrollada para entender el proceso. Una vez que ya tenemos estos tres procesos que marcamos aquí, ya puede salir el RNA mensajero para llegar a los ribosomas y hacer su síntesis proteica. Una vez que sale, antes de llegar a la producción de proteínas, pasa por un proceso de calidad. ¿Quién le da ese proceso de calidad o esa verificación de calidad? Unos cuerpos que se llaman cuerpos P, que son cuerpos de procesamiento citoplasmáticos, que lo que tienen son enzimas prácticamente, enzimas que quitan el capuchón, enzimas que quitan la cola, para ver si es ya un RNA mensajero maduro. En caso de que algo esté hecho mal en el capping, o en la poliadenilación o en el splicing, se va a degradar ese RNA mensajero. Pero si está bien hecho, ya se va a guardar para llevarlo posteriormente al ribosoma para la síntesis proteica. Aquí desglosamos el proceso del splicing. El splicing, como les comenté, es la remoción de los intrones. Y aquí tenemos el RNA mensajero, el pre-RNA mensajero. Lo llamaremos pre porque justamente ya una vez que se hace el splicing ya lo podemos llamar ahora sí RNA mensajero maduro. Y de cómo está estructurado. En dirección 5', 3', tiene un sitio de inicio que está marcado por una guanina y un uracilo, y tiene un sitio de final que está marcado por una adenina y una guanina. Tiene una secuencia rica en pirimidinas y tiene una adenina que marca una como región que va a servir para el plegamiento, que vamos a hablar un momento de ella. Justamente es lo que le estoy señalando acá en la imagen número 3, el plegamiento. Ahí es donde cobra importancia la adenina y la zona rica en pirimidinas. Pero ahorita empecemos primero explicando cómo es el proceso. En el sitio de inicio el de guanina uracilo
se une una proteína. Estas proteínas se llaman Small Nuclear Ribonucleotide Proteins y lo que hacen realmente es unirse a este sitio de inicio junto para hacer un plegamiento de esta zona. Entonces tenemos como la 1 y la U2 que son el inicio y ya posteriormente que se unió la 1 y la 2 y se hizo este loop, ahora sí se van a agregar todas las más ribonucleoproteínas, la U4, la U5, la U6, y ahora sí ya podemos llamarlo spliceosoma, ¿no? Estas 5 proteínas ya forman el spliceosoma para llevar a cabo el proceso del splicing. Del 5 al 7 tenemos el proceso del splicing. Entonces, este es el intrón, el que vemos en azul. Le cortan la terminación 5', le cortan la terminación 3', para después unir los exones. Y entonces ya así terminamos quitando los intrones. ¿Qué relevancia tiene saber lo de las ribonucleoproteínas? Pues que hay dos alteraciones que se asocian a estas. Número uno, anticuerpos contra la U1 son muy específicos de enfermedades del tejido conectivo, mixtas del tejido conectivo, entre otras. Y cuando tienes una alteración en la unión de estas ribonucleoproteínas al intrón, puedes presentar esto que se llama la atrofia musculoespinal, que se da por un decremento en esta proteína, la SMN, y que se caracteriza por una degeneración de los conos anteriores de la médula espinal, y por esta imagen tenemos aquí que al nacer el bebito pues tiene hipotonía, se le llama floppy baby syndrome. Otro concepto importante que deben tener sobre el splicing es que existe algo llamado alternative splicing, que funciona como a manera de formar muchas proteínas a través de una sola RNA mensajero. ¿Por qué? Porque tú puedes decidir cómo pegar cada uno de los exones, si juntas el 2, el 3 y el 4, o si juntas el 2 con el 5 y el 6. Prácticamente este concepto lo tienen que tener claro, que de un solo RNA mensajero se pueden formar muchas proteínas a través del alternative splicing. Entonces, esto es muy relevante para que lo tengan en cuenta. Hablemos de las polimerasas de RNA. No se confundan con las del DNA. Acuérdense que del DNA tenemos dos, la 3 y la 1. La 3 que es la que replica y la 1 que es la que quita el primer. Hablemos ahora de las del RNA que van a formar los distintos tipos de RNA que conocemos, el ribosomal, el mensajero y el de transferencia. Entonces, en este orden, la 1 forma el ribosomal, la 2 el mensajero y el 3 el de transferencia. Esto en eucariotes, o sea, nosotros los humanos. En células procariotas como sean las bacterias, no tienen este tipo de polímeros, solo tienen una que tiene 3 subunidades y que les va a formar las 3. ¿Qué relevancia tiene esto clínicamente? Pues que hay algunas toxinas o fármacos que inhiben las polimerasas. Una de estas toxinas es la alfa-amanitina, que se encuentra en estos hongos que se llaman amanita faloides, que inhibe la polimerasa 2 y causa hepatotoxicidad severa y disentería. Algunos antimicrobianos como la dactinomicina, que inhibe la polimerasa tanto en eucariotes como procariotes, y la rifampicina, que inhibe la DNA dependiente de polimerasa en procariotes. Hablemos del RNA de transferencia. ¿Para qué sirve el RNA de transferencia? Como lo ven aquí, les pongo el camioncito porque lo que hace es transportar los aminoácidos al ribosoma. Lo que hace es llevarlos en los aminoácidos al ribosoma para que se pueda formar la cadena polipeptídica y por consecuencia formar la proteína. ¿Cómo lo hace? Pues el RNA de transferencia tiene una estructura muy característica, la describen en forma de trébol, porque tienen estos 3 como bracitos principales. Entonces, empecemos a hablar de su estructura. Vamos a hablar de 4 componentes principales que tiene la estructura. El primero de ellos es el sitio de unión del aminoácido, que tiene una secuencia que es CCA, y para memorizarlo podemos decir Carry Amino Acids. CCA, pues para tenerlo en cuenta, más que nada que aquí es donde se une el aminoácido. Después hablaremos del brazo T, que tiene este tipo de bases como ribotimidina, pseudouridina y citidina, que lo que tenemos que entender es esto que está en rojo, que aquí es donde a través de este brazo se une al ribosoma. Con el brazo T se agarra del ribosoma, con el brazo D lo que hace es detectar una enzima muy importante que vamos a ver en un momento, que se llama aminoácido RNA sintetasa. Esta enzima lo que hace es que se pueda unir el aminoácido acá, entonces se detecta esta enzima a través de este brazo. Y por último tenemos esta zona que es la zona del anticodón, que es la zona de la lectura realmente. Dependiendo del anticodón que tengamos aquí, pues va a ser el aminoácido que se une acá. O sea,
Por ejemplo, aquí tenemos UAC, que son las bases complementarias de AUG, que si recordamos es el codón de inicio. Entonces, por lo tanto, si recuerdan AUG, ¿para qué aminoácido es el que sintetiza? Es metionina en eucariotes. Entonces, acuérdense. Entonces, aquí si tenemos este anticodón UAC, que es el contrario a AUG, aquí se va a unir metionina. ¿Y cómo se va a unir la metionina? A través de esta enzima, que es lo que vamos a ver aquí justamente. Tenemos esta enzima que se llama la aminoácido RNA sintasa, que requiere de un ATP para que se una el aminoácido. Y ya por lo tanto es prácticamente existe una sola enzima por cada aminoácido. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y ya después de esto, pues a través de un factor de iniciación que requiere de GTP, es como el RNA de transferencia se va a poder agarrar del ribosoma. Por eso el gripping, con su bracito T, acuérdense, con el brazo T se agarra del ribosoma. Y ya prácticamente es lo que tienen que tener en cuenta del ribosoma, del RNA de transferencia. La zona del sitio de unión del aminoácido, el anticodón, el brazo D, que es donde se detecta esta enzima, el brazo T, que es donde se agarra el ribosoma, y este que prácticamente requiere de esta enzima para la unión del aminoácido. Ya estamos por terminar. ¿Cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas? Pues tenemos el RNA ribosomal, que es lo que tenemos aquí, que tiene subunidades, la 60 y la 40, ¿no? Eh, Prácticamente eso de S es una unidad de medida de coeficiente de sedimentación. Entonces, por eso es que es 60 y por eso es 40. En el que le estoy representando aquí es el ribosoma de una célula eucariote. ¿Por qué? Porque tiene una unidad 60 y otra 40. En las procariotes, esta sería una 50 y esta sería una 30. Nada más 10 menos. O sea, 60 o 50 en procariotes, 40 o 30 en procariotes. Y realmente lo que hace el ribosoma, pues ya es como tal formar la cadena polipeptídica. ¿Cómo lo hace? Tiene tres sitios de unión, que los vemos aquí: E, P y A, o EPA. Entonces, prácticamente lo que sucede es que el RNA de transferencia llega al sitio A, como lo vemos aquí en este número uno, llega al sitio A. Después, el ribosoma se mueve en dirección 3' para que este quede en el sitio P, o sea, para que este que estaba en el sitio A quede en el sitio P, que es lo que vemos aquí. Miren, imagínense, este que llegó acá se va a mover al sitio P y va a pasarle ahí en ese sitio el aminoácido que traía para formar la cadena al que viene del sitio A. O sea, prácticamente va formando una cadenita de múltiples aminoácidos para formar la cadena polipeptídica. Una vez que ya le pasó el aminoácido, ya se va el RNA de transferencia, como lo vemos aquí en el sitio 3, en el E, que es el de salida. Entonces, A de llegada, P de peptídico y E de salida. Entonces, llega, pasa su aminoácido y se va. Y así va sucediendo. Llegan múltiples de transferencia hasta que llega a un codón de paro y que se termina pues el proceso de transcripción, ¿no? Y ya tendríamos como tal nuestra proteína, o sea, nuestra cadena polipeptídica de aminoácidos. Una vez que ya tenemos nuestra cadena de múltiples aminoácidos, pues viene un proceso de plegamiento, que esta es una estructura secundaria de proteínas, se sigue plegando para hacer una estructura más compleja, y aquí ya hasta llegar pues, a una proteína muy, muy compleja, como lo sería un canal, ¿no? Un receptor. Existen modificaciones posttranslacionales. Existen muchas, realmente aquí las pueden revisar. Lo importante quizás que yo siento que tienen que saber es sobre todo la ubiquitinación, que es la agregación de ubiquitin a un residuo de lisina, que ayuda a marcar a la proteína como que ya se debe de degradar, que ya no es útil, o que está mal plegado, o que tiene algún error. Otra modificación que hay se le llama trimming, que tiene que ver con cortar el grupo N terminal o C terminal para activar un simógeno. Acuérdense que un simógeno es una sustancia inactiva que a través de la acción de alguna enzima se convierte en una sustancia activa, ¿no? Una enzima activa. Y el ejemplo que tenemos es el de tripsinógeno. Entonces tenemos el tripsinógeno en azul, esto amarillo que sería el N terminal, llega una enteroquinasa, corta ese N terminal y ya pues hace un cambio conformacional en la enzima, exponiendo este sitio de unión, y ya se convierte ahora sí en tripsina, que ya sería la peptidasa activa como tal.
Y por último, pues las proteínas chaperonas, que prácticamente estas proteínas lo que hacen es evitar la desnaturalización o el mal plegamiento de las proteínas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero, ¿cuáles son? Pues las más características son las proteínas de choque térmico, que tenemos la 70 o la 40, y realmente se suelen expresar más cuando hay altas temperaturas, bajos pHs, poco oxígeno, que son como factores que predisponen justamente a esto, a que se pliegue mal una proteína o a que se desnaturalice. Entonces, ¿cómo lo hacen? Realmente cuando sale una proteína, vamos a pasar al esquema, cuando sale una proteína del ribosoma, tiene somas o secuencias de aminoácidos que son hidrofóbicas, que son más susceptibles a que alteren el plegamiento normal de la proteína. Entonces, lo que hace la proteína chaperona, que es esta que tenemos aquí de azul y naranja, el sitio naranja es el sitio honor a la cadena polipeptídica, a la proteína, y el azul es uno que tiene un ATP, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Entonces, ya que tenemos esta zona hidrofóbica, es donde se va a unir la chaperona en la zona hidrofóbica, y con el ATP y la hidrólisis del ATP, gracias a cochaperonas, que sería la HSP40, va a cambiar su forma esta proteína, como cerrándose, como si fuera la tenaza de un cangrejito, se cierra para proteger la zona hidrofóbica, y ya después con otra cochaperonina, que es una proteína que vemos aquí, se pasa de ser ADP a ser ATP y ya otra vez se vuelve a abrir como esta tenacita y ya libera la proteína. Entonces, prácticamente es para evitar que se plieguen mal las proteínas por tener zonas como hidrofóbicas que no les permitan pues moverse adecuadamente a través del intersticio celular. Y pues yo creo que ya sería todo por esta parte. La siguiente sería sobre biología celular.